Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre es un placer que se sumen a nuestras plataformas digitales a través de todas las redes sociales en las que nos encontramos, como Facebook, como Instagram, YouTube y por supuesto nuestro canal de Spotify. En esta ocasión me da mucho gusto recibir y poder platicar ampliamente con Javier Viera Cid. Él es egresado del doctorado en Ciencias Sociales de aquí del Colegio de Sonora, específicamente de la línea de investigación del Centro de Estudios de Región y Frontera. Él está con nosotros para platicarnos un poco acerca de su trabajo de tesis, los hallazgos de su trabajo, que se titula Comunicación Global en el 68 Mexicano, el caso de la prensa española. Así es que un tema muy interesante. Javier, bienvenido a este espacio de Colson. Muchas gracias, Nayeli. Para mí verdaderamente es una invitación a la que no podía rehusar, porque siento un profundo amor por esta institución y sumarme a estos eventos de festejo, ¿no?, del 43 aniversario, pues para mí es un honor. Así es, Javier, pues a nosotros también nos da mucho gusto que estudiantes extranjeros como tú lleguen aquí al Colegio de Sonora justamente con esa inquietud de estudiar temas sociales, y qué mejor aún cuando se trata de temas de un impacto internacional como lo fue el caso del 68, que no se olvida justamente. Y que bueno, para iniciar con esta conversación para todos los que nos ven y nos escuchan, Javier, platícame primero, pues, ¿por qué fue tu interés por este tema? ¿Cómo fue que llegaste a esta investigación? Bueno, para mí los análisis hemerográficos es una constante, ¿no?, en mi carrera formativa, porque pues, de alguna manera todavía no sé si considerarme investigador, aunque cubrí esa última etapa de doctorado, pero en toda esta etapa formativa pues trabajar sobre prensa ha sido una constante, ¿no? De alguna manera para mí este interés por la prensa surge en gran medida porque, no sé si en todas, pero en una amplia mayoría de líneas editoriales, pues constantemente aluden a su longevidad, ¿no? Que si 100 años, que si 120, que si 50, informando, comunicando. Entonces yo, pues como entendiendo que todos los actores históricos tienen una importancia, una relevancia, pues pensé desde mis inicios académicos que era bueno repasar, teniendo en cuenta de que todos los medios de comunicación resaltan esa longevidad, pues que era bueno repasar qué hicieron durante todos esos años, ¿no? Y también destacar su función y su importancia histórica. Claro. Javier, en esa fecha tú estabas en tu lugar de origen, en España. ¿Vivías en España? ¿Ya estabas en México? No, yo ya estaba aquí en México. Yo verdaderamente inicié en el Colegio de Sonora mi doctorado y ya llevaba un año residiendo en Hermosillo. Verdaderamente vine a vivir aquí a Hermosillo en gran medida por mi actual pareja, por mi mujer, que ella es de aquí, y decidimos pues trasladarnos a vivir aquí por cuestiones múltiples, entre ellas laborales, y pues se me ofreció la oportunidad de empezar el doctorado en el Colegio de Sonora, y para mí la verdad fue una verdadera fortuna. Claro, sin duda, y la verdad a nosotros nos da mucho gusto porque Javier es uno de los muchos estudiantes foráneos que vienen a estudiar temas, y sobre todo este trabajo de investigación que realiza el Colegio de Sonora, pues es una investigación que dura 4 años durante el ejercicio del doctorado, pero que es muchísima investigación, muchísimo trabajo a profundidad. Si te parece, Javier, para poner un poquito en contexto más en tu tema, pues recordemos que en 1968, de entrada, pues nosotros teníamos como presidente en ese momento a Gustavo Díaz Ordaz del Partido Revolucionario Institucional, y que bueno, durante su mandato fue pues un movimiento estudiantil particularmente pues que lo que llevó justamente una serie de sucesos que se llevaron durante esa fecha, que también enmarcó, más adelante lo vamos a platicar como más a detalle con Javier, pues esta brutalidad policíaca que derivó en la muerte de muchos estudiantes, imágenes y fotografías hoy históricas que podemos ver año con año
año que estudiantes, activistas y asociaciones, las mismas universidades de todo el país se unen a esta fecha ya conmemorativa, donde lamentablemente pues recordamos sucesos bastante importantes y lamentables de estudiantes. Sin embargo, Javier se centra un poco más en toda esa investigación periodística, porque el periodismo, Javier, entrándonos al tema, en esos momentos pues se vivía de una manera más cerrada, ¿no? Cuéntanos un poquito más cómo fue empezar a investigar tu tema. Sí, bueno, yo parto de un principio fundamental del 68 mexicano, y es que pertenece a un fenómeno global, ¿no? O sea, en 1968 se desencadenan revueltas estudiantiles, no voy a decir revoluciones, sino revueltas estudiantiles, movilizaciones estudiantiles a lo largo de todo el mundo, ¿no? En Francia, la primavera de Praga, en Berkeley, incluso en otros países latinoamericanos con Brasil, los estudiantes empiezan a salir a las calles y a demandar una transformación social y política. Y una década de convulsión exacto. total. Entonces yo parto de esa primera premisa, ¿no? De identificar al 68 mexicano como parte de un fenómeno global. Y posteriormente entiendo también que como fenómeno global todos esos movimientos estuvieron profundamente mediados y condicionados por lo que se desarrollaba en la prensa, ¿no? Es decir, los medios de comunicación son actores que profundizan en la globalización del mundo, ¿no? Que acortan, por así decirlo, las distancias. Entonces, por eso destaco la importancia de desbordar, digamos, las fronteras tradicionales para estudiar el 68 mexicano, que se centran, digamos, en la coyuntura mexicana, para explorar, digamos, una escena global donde el 68 mexicano también tiene mucha importancia y donde de alguna manera se crean significados que quizás en el marco del nacional del 68 mexicano no se podrían identificar. Sí. Esas son mis premisas a través de las cuales digo, bueno, voy a estudiar el 68 mexicano a través de la prensa española. Evidentemente mi tesis, pues como todas las tesis de investigación, tiene profundas limitantes, ¿no? Porque evidentemente de que yo hablo en términos globales, pero desde un espectro periodístico concreto, que es la prensa española. Y como tú bien decías, Nayeli, la prensa española, pues España estaba, digamos, en un sistema dictatorial, que era el franquismo, y donde la prensa estaba profundamente limitada, ¿no? En su ejercicio. Entonces, pues evidentemente eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de inspeccionar mi tesis, porque no es hablar, digamos, de lo que se escribió en todo el mundo, sino en un escenario concreto, pero así todo sí, yo creo que en el final de mi tesis sí se recalcan o sí se pueden llegar a vislumbrar elementos globales de ese 68 a través del estudio de la prensa, ¿no? Porque sí es cierto de que la prensa española se estaba desarrollando en un contexto dictatorial, de pocas libertades de expresión, pero también es cierto de que para los años 60 en España entramos en una fase que le llaman el tardofranquismo, que se caracterizó básicamente porque ingresaron al gobierno los tecnócratas, un grupo de tecnócratas ligados al Opus Dei, y que empezó a desarrollar leyes que liberalizaron un poco la vida pública española. Y entre ellas, una de las más famosas es la Ley de Prensa de 1966, la cual provocó que se generaran muchas más líneas editoriales, porque la prensa pasó de ser de interés nacional a ser, digamos, parte de la iniciativa privada. Okay. Entonces, fue muchísimo más sencillo, digamos, crear un medio de Sí, porque se privatizaron, vaya, ¿no? Exactamente. Que justamente a eso me lleva mi segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las líneas editoriales que utilizaste como fuente en este contexto, como nos mencionas, donde ya empieza a privatizarse y entiendo que pues cada medio tenía su línea editorial, ¿no? Sí, exactamente. Yo en mi corpus documental traté de tener una amplitud ideológica lo más extensa posible, ¿no? En términos de línea editorial. Entonces, digamos, desde las líneas más conservadoras, que yo ubiqué como el ABC y La Vanguardia, que eran medios de una larga tradición, de muchos años, y que estaban profundamente incorporados, digamos, al oficialismo franquista, y después otras dos líneas editoriales, una es el Diario Madrid, que es una línea editorial que surge precisamente de la iniciativa de estos tecnócratas que vinieron a dar un toque de libertad mayor al sistema político mexicano,
y la otra es el diario Triunfo, el semanario Triunfo, que es social católico, ¿no? Es una prensa es una revista, que inicia como difusora de elementos culturales, pero que poco a poco se va incorporando sobre todo a las noticias de carácter internacional. Claro. Entonces yo traté eso, de tener una gama lo más variopinta posible en términos ideológicos. Sí, por supuesto. ¿Y cómo describirías esta cobertura? Porque evidentemente pues hay un antes y un después, y justo se atraviesa los sucesos del 68, que hay que decirlo, aquí en México la libertad de prensa y de expresión no estaba muy separada de lo que estaban viviendo ustedes allá. Ajá. Sí, exactamente. Y tanto es así que, por ejemplo, en las líneas más conservadoras se respeta casi los puntos y los comas del discurso oficial del gobierno mexicano, ¿no? O sea, se expresa, las únicas fuentes que consultan son fuentes policiales, fuentes del gobierno, boletines oficiales. Exactamente. Pues, ¿no? Mientras que las Diario Madrid y el Semanario Triunfo, sobre todo el Semanario Triunfo, utiliza mucha fotografía, lo cual le permite, digamos, desbordar los límites de la expresión. Claro, ¿no? por supuesto. Porque la fotografía ya no es tan interpretable, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Cuando, por ejemplo, fue la matanza de Tlatelolco, en vez de generar un artículo muy extenso, pues de alguna manera lo único que hicieron fue publicar como 10, 15 fotos donde se veía evidentemente a los militares cargar contra los estudiantes y pues que cada uno se... Claro, es muy subjetivo, ¿no? Porque en una fotografía tú le das la perspectiva y la proyección que tú quieres, ¿no? Quien manda es el que está detrás del lente. Exactamente, pues, ¿no? Exactamente. Y justo Javier Viera, insisto, el tema de, bueno, la tesis, el trabajo de tesis de Javier lo encuentran en el repositorio institucional del Colegio Sonora, es totalmente libre, de acceso abierto para quien quiera leerlo y además descargarlo, es una tesis bastante documentada. Javier, ¿qué diferencia encuentras tú entre la cobertura de los medios aquí en México y lo que se dio en Madrid? Hablando específicamente desde que inicia todo este movimiento hasta que culmina con, pues lamentablemente, los hechos que ya sabemos, ¿no? Las diferencias entre la prensa mexicana y la prensa española. Bueno, ya te digo de que por los pocos trabajos que he podido consultar en términos de análisis hemerográfico de la prensa mexicana, pues destacó eso, la primacía del discurso oficialista, ¿no? Es decir, el discurso del gobierno primaba sobre todo. Y quería volver un poco sobre la pregunta, porque se me olvidó comentarte que tú me preguntaste sobre los puntos de inflexión, ¿no? Sí, de la comunicación sobre el 68 mexicano. Y bueno, evidentemente, a priori, pues todo el mundo dice, bueno, pues un punto de inflexión necesariamente tuvo que ser la matanza de Tlatelolco, ¿no? O sea... pero para la prensa española, realmente un eje muy, muy importante y que a veces se olvida en este contexto de la movilización del 68 mexicano fueron las Olimpiadas. Ah, sí, claro. Y es que para la prensa española las Olimpiadas de México eran unas Olimpiadas de la hispanidad, no eran algo ajeno. Era la primera vez que un país de habla hispana iba a ser sede de los Juegos Olímpicos y por tanto se generó, digamos, toda una retórica periodística para defender a esos Juegos Olímpicos, que también coincide evidentemente con la prensa mexicana, ¿no? Que el principal objetivo supuestamente eran los estudiantes, era boicotear los Juegos Olímpicos y bla, 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 bla. Entonces, desde la prensa española también se hace como una férrea defensa a la posibilidad de que se organicen esos Juegos. Cualquiera que atente ante esa posibilidad, pues tiene que ser eliminado directamente, y es más, después de la matanza de Tlatelolco, sobre todo las líneas editoriales del ABC y La Vanguardia justifican ampliamente la represión como un elemento, como el único elemento para tratar de garantizar esos Juegos. Como que no hubo de otra, ¿no? Y justamente esa fue la línea editorial que en muchos medios, o al menos la prensa mexicana, fueron los primeros encabezados de la prensa, ¿no? Es decir, era una forma de justificar los hechos que finalmente hoy lo sabemos con el paso de los años. También fue una prensa pues muy coartada, porque no se podían decir cifras, solamente se hablaban de hechos, de sucesos, pero no había una estadística o un dato certero hasta que, bueno, prensa de muchos lados del país se trasladaron a la Ciudad de México para dar cobertura, como fue el caso de Madrid.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y lo de las cifras todavía hoy, ¿no? Yo creo que lo de las cifras todavía hoy es muy difícil identificar, sobre todo en la matanza de Tlatelolco, el número de víctimas, el número de muertos que hubo en ese escenario tan sumamente dramático, ¿no? Para la historia reciente de México. Sí, y algo que me lleva también a preguntarte, Javier, ¿cómo se percibía desde España también el ejercicio periodístico en México? Es decir, ¿por qué un referente también entre ambos países? Bueno, ahora gracias por esa pregunta, porque ahora me hiciste recordar un apartado que me sorprendió mucho, y es que creo que era el diario ABC, publicara un artículo destacando de la profunda libertad de prensa que había en México, arguyendo de que había líneas editoriales de todo tipo, desde la derecha, conservadora, liberal, hasta incluso el comunismo, ¿no? Evidentemente querían esconder una realidad que era muy diferente a la esa. Y otra cuestión fundamental de los medios de comunicación españoles es que, además de utilizar fuentes gubernamentales, otra de las fuentes reiteradamente utilizadas también eran los medios de comunicación mexicanos, ¿no? Es decir, lo que publicaban en México, ellos lo exponían al público español como la verdad, ¿no? Pues los está diciendo El Sol de México, pues esto es verdad. E incluso había momentos donde, con la finalidad de criminalizar al movimiento estudiantil, por ejemplo, me acuerdo del Diario de México, no, del Sol de México, que hubiera una nota destacando un supuesto ataque de los estudiantes contra el edificio donde se generaba la edición del periódico, apelando a eso, a de que los jóvenes eran jóvenes profundamente violentos que atentaban, los criminalizaron, exactamente, vaya, ¿no? Que atentaban contra los principios de libertad de expresión, incluso. Sí, justamente, y bueno, eso también me llega a preguntarte, Javier, desde tu experiencia, y tú pues justamente, ¿qué nos podrías decir acerca de, nosotros aquí tuvimos un México del 68, ¿qué evento o qué situación recuerdas tú o llegaste a documentar que tuviera una similitud en cuanto a la forma en la que se tomó periodísticamente el caso del 68 aquí en México? Pero en Madrid, algún evento. En España. Ajá, sí, algún evento. No en Madrid, en España, digamos. Bueno, realmente, eventos, ¿no? realmente los movimientos estudiantiles en España también tuvieron incidencia durante los años 60, pero quizás no tanto, ¿no? Quizás no tuvieron tanto impacto como el 68 mexicano. Pero sí, también hubo experiencias estudiantiles de organización que fueron altamente reprimidas durante los 60, los 70. Si alguien consulta la hemeroteca de diarios nacionales como Televisión Española, pues hay muchísimos vídeos donde pues se ven a estudiantes aglomerándose y perseguidos por la policía. O sea, realmente fue un escenario común en todo el planeta, ¿no? Esa realidad de represión contra los movimientos estudiantiles. Si bien es cierto de que, ya te digo, por trascendencia histórica y por repercusión mediática, España no tiene un evento que se pueda comparar con el 68 mexicano o con la matanza de Tlatelolco. No hay ningún tipo de evento que pueda ser comparable con sus dimensiones históricas, ¿no? Porque al fin y al cabo el 68 mexicano generó una herencia democrática que todavía hoy en México yo creo que es muy importante. Sin duda, y además también me lleva también a preguntarte, la opinión pública siempre ha tenido un peso importante en la trascendencia del periodismo mexicano, ¿no? Hoy por hoy tenemos, y bueno, muchos de ellos pues hayan fallecido periodistas, hombres y mujeres que también en algún momento pues retaron al gobierno, ¿no? En el caso de España, en alguno de estos medios que citabas, ABC, Vanguardia, ¿sucedió lo mismo? Totalmente, totalmente. Es más, el diario Madrid, que como dije anteriormente en la presentación era de corte liberal, procediente, digamos, de estos tecnócratas que procedían del Opus Dei, hizo una comparativa entre el presidente de Francia y el general Franco, que provocó inmediatamente la suspensión del periódico durante creo que 3 o 4 meses, o sea, un periodo bastante extenso que me limitó a mí mucho en términos documentales, porque fueron 4 o 5 meses que no dispuse de esa línea editorial. Y no solo provocó esa suspensión, sino que eventualmente acabó finalmente con el cierre.
¿no? Es decir, sí fue un tema muy delicado. Sí fue un tema muy delicado porque, como ya avancé anteriormente, en el 66 se produce esa ley de prensa y había bastante libertad, sobre todo en cuestiones de carácter internacional. Evidentemente, en cuestiones de carácter nacional el régimen era mucho más represor, pero sí daba cierta libertad para desarrollar una información bastante amplia de lo que ocurría en el mundo, pero en este caso concreto, y ante el miedo de que los estudiantes españoles también se sublevaran, yo creo que cortaron, ya les digo, un medio de comunicación que supuestamente tenía lazos con gente que estaba en el propio gobierno franquista, ¿no? Y después, en el caso de Triunfo, que digamos que fue quizás el más beligerante, los propios escritores, los propios periodistas normalmente utilizaban seudónimos para publicar. Sí, claro, justo, para no dar un dato personal. Exactamente, ¿no? Para publicar y para evitar la represión ante sus personas, ¿no? ante esos individuos, sin duda. ante esos periodistas. Que la disidencia siempre ha sido para el gobierno esa parte opositora de pues no acatar las leyes o las consignas que pueda dar el gobierno del Estado. Hoy en México, afortunadamente, también tenemos medios que han crecido a través del activismo. Hay muchos medios que no son propiamente comerciales y que, sin embargo, con el paso de los años, al menos nos ha dado gusto aquí en México. Aquí en Hermosillo particularmente hay muchas radios que no tienen ningún tipo de línea editorial y que hoy por hoy siguen ejerciendo. Si bien es cierto, siempre hay algún tipo de inconformidad por parte de la prensa comercial, digamos, por la línea editorial que se maneja, pues da gusto saber que la prensa tiene esa libertad. En España actualmente hay este tipo de medios también, alternativos, digamos. Sí, totalmente, sí, con, digamos, la llegada de la democracia, la coyuntura política y social en España cambió profundamente y evidentemente en materia de publicaciones periódicas, de medios de comunicación, pues hay a día de hoy una amplísima gama de medios de comunicación donde cada quien puede consultar la información según el sesgo que quiera, ¿no? Y yo lo que... porque en los últimos años ha habido como una especie de cruzada, ¿no?, contra los medios de comunicación, que son los causantes de todo lo malo. Y yo verdaderamente lo que digo es que la comunicación no es algo de lo que se pueda prescindir. Al igual que comemos, al igual que bebemos, nos comunicamos, ¿no? Es decir, los medios de comunicación van a existir y existirán siempre, evidentemente con diferentes formatos, evidentemente con diferentes soportes, y pues evidentemente si queremos tener medios de comunicación imparciales o más que imparciales, porque pues cada uno tiene su línea editorial, cada uno tiene su forma de entender la vida, pues verdaderamente necesitamos que la sociedad se involucre, ¿no?, en la propia gestión, en la propia administración, en el propio desarrollo de los medios de comunicación para que sea lo más democráticamente posible. Sin duda, y en un ejercicio de comparativa, Javier, ¿qué podrías decirnos hoy de cómo se vive actualmente ya en esta década el periodismo mexicano versus el periodismo en Madrid o en España? Español. ¿No? Bueno, yo creo que, yo te digo, sobre todo a lo largo de los 60, 70, que se producen, digamos, la creación de los grandes conglomerados de medios de comunicación, que empiezan a aparecer las agencias de información. Yo creo que cada vez los medios de comunicación están más profundamente ligados, ¿no? Es decir, incluso muchas veces ya se prescinde de esa figura del corresponsal, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera tienes un aliado o un medio afín en la otra parte del mundo que y aparte te las ayuda plataformas a cubrir. digitales, ¿no? Ajá, Han y venido aparte, a dar otro paso, digamos. Otro, ¿no?, paso que individualizó muchísimo los medios de comunicación, porque ya no necesitas un equipo para desarrollar un medio, sino que una persona con un micrófono ya se puede constituir como un medio de comunicación. Entonces, ya te digo, los medios de comunicación entre España y México, pues yo no conozco realmente ese tipo de relaciones, tanto en términos comerciales como profesionales, pero me imagino que sí que hay profundas redes de conexión entre unos y otros, ¿no? Sin duda. Y la verdad es que al menos aquí en México
tenemos cosas muy positivas sin duda en el marco periodístico, también muchos de los riesgos a los que se enfrenta el periodista, el que va y cubre, el que tanto lo hace a nivel nacional como lo hacen fuera. Lamentablemente también hemos visto situaciones a las que se enfrenta el periodista cuando va a, por ejemplo, cubrir guerras, cubrir algunos de estos eventos, ¿no?, bélicos, que son bastante fuertes, y que también se hace ese reconocimiento por la cobertura que le da el medio, ¿no? Cada medio, de acuerdo a la línea editorial, dará su cobertura. Javier, y bueno, platícame, acercándonos ya a la conclusión de esta charla, pues ¿cuál es tu propuesta en tu trabajo de tesis? ¿Qué es lo que propone Comunicación Global en el 68 mexicano, el caso de la prensa española? Bueno, pues como ya dije, el principal objetivo es que yo entendía que el 68, que el movimiento estudiantil del 68 mexicano era un fenómeno inserto en una dinámica global y, por tanto, para poderla entender en su totalidad, para poder entender más sobre ella, para poder abonar al campo historiográfico que tiene como objeto el estudio del 68 mexicano, era necesario desbordar las líneas fronterizas de México y ingresar, digamos, en nuevas formas de interpretar ese movimiento estudiantil, ¿no? Esa fue mi principal propuesta, no sé si lo logré con mucho tino o no, pero esa es el eje central del que parto, el eje central a través del cual después desarrollo, digamos, todos los conceptos, todo el marco teórico, todo el marco metodológico que me ayudó a concluir la tesis. Ya lo digo, no soy yo quien para definir si es buena o mala. Yo la verdad que creo que, como la mayoría de tesistas, tengo una relación de amor-odio con mi tesis. Cuando la terminé la quise enterrar en lo más profundo de mi ser, pero a día de hoy ya la verdad es que, sobre todo por el tiempo, sobre todo por el poder desarrollarla en esta institución, pues lo veo como un periodo profundamente gratificante para mí, y animo a cualquiera que esté escuchando esta grabación a que, si tiene la oportunidad, pues que venga al Colegio de Sonora, porque es un espacio muy pues agradable para hacer este tipo de trabajos de investigación. Pues a nosotros nos da mucho gusto, Javier Viera Cid, que te hayas animado a venir, que hayas elegido México y que hayas elegido el Colegio de Sonora, el Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera, para hacer tu trabajo de tesis, que por supuesto que es muy valioso, porque es un trabajo de investigación que duró 4 años, que hay que decirlo, la planta académica del Colegio de Sonora se caracteriza justamente por ese rigor académico que le imprime a cada uno los trabajos y el acompañamiento que hace con los estudiantes, lo cual nos llena pues de orgullo. Por eso ustedes son Orgullo Colson una vez que salen de aquí, sí. Javier, así es que pues ojalá que quienes escuchan y ven esta entrevista y quieran tener más información de tu tesis, insisto, la encuentran en el repositorio institucional del Colegio de Sonora en versión gratuita. Pueden ir, consultar, leerla, descargarla, y evidentemente que también pues tomamos tu invitación hacia todo aquel que nos esté escuchando. Dentro de pronto se abrirá la convocatoria para los posgrados, y tú eres un fiel testigo y un egresado Orgullo Colson, que seguramente serás nuestro embajador fuera de las instalaciones. Ojalá. para pues invitar a los estudiantes que nos escuchan a que vengan a estudiar. Sí, siempre, yo siempre seré, al menos extraoficialmente, ¿no? Pero siempre seré embajador del Colson, porque claro, es algo que lo llevo en el fondo del corazón y es totalmente sincero, ¿no? Entonces, para mí no es nada difícil recomendar al Colegio de Sonora para desarrollar los trabajos de maestría, doctorado y más. Así es, y hay que recordarles también que ya los próximos estudiantes a los posgrados del colegio podrán disfrutar ampliamente, igual que cualquiera de las personas que nos está escuchando, de las instalaciones de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta. Las puertas están abiertas, ustedes pueden llegar aquí por la calle Cerdán, en el centro de la ciudad, y entrar libremente. Ahorita tienen un horario de 8 a 3 de la tarde para que ustedes puedan venir a consultar el material bibliográfico y consultar los libros y los espacios que tiene de forma gratuita para ustedes aquí el Colegio de Sonora. Javier, no me queda más que agradecerte y, por supuesto, pues decirte que nos da mucho gusto que hayas elegido la Casa de las Ciencias Sociales para tus estudios profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y muchas gracias por la invitación y por siempre mi amor al Colegio de Sonora. Ahí está, pues muchísimas gracias. Les recuerdo los espacios y las líneas de comunicación y contacto del Colegio de Sonora en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en Spotify
Spotify podrán encontrar esta y todas las conversaciones que tenemos ampliamente con egresados del Colegio de Sonora y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.